El terremoto de abril 16 automáticamente levantó la solidaridad de la ciudadanía en todo el país. Esta se hizo presente de modo espontáneo y caudaloso, tal como deja constancia el párrafo 5 de la exposición de motivos del proyecto de ley urgente enviado por el presidente Rafael Correa el 22 de abril. Es decir, que la solidaridad jamás ha estado en tela de duda. Sin embargo, el presidente formuló este comentario cuando el Pleno aprobó el proyecto de ley. Veamos. Entonces, este es el paquete de medidas que hemos hecho, ¿no? Ha sido aprobado prácticamente sin cambios, tal vez algunas mejoras, ¿no? Por parte de los asambleístas, nuestra gratitud eterna. Hoy, el país más unido que nunca. Cerca de 27 asambleístas votaron en contra, 26, otros 7 se abstuvieron. La historia lo juzgará. Manabí y Esmeraldas lo juzgará. Guillermo Lazo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación, a sus órdenes. Hay varios asuntos que analizar. El primero, si la solidaridad ciudadana fue evidente desde el primer momento, es necesario que el proyecto de ley aprobado por la Asamblea establezca de modo forzoso en su artículo 2 contribuciones sobre las remuneraciones, sobre el patrimonio, sobre las utilidades y sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador de propiedades de sociedades residentes en paraísos fiscales y otras jurisdicciones del exterior. ¿Es esto necesario? A ver, Alfredo, en primer lugar, distingamos. Solidaridad es un acto voluntario. Los impuestos son obligatorios, impuestos por el gobierno y aprobados por la Asamblea Nacional. En estas circunstancias, esos son unos impuestos a la desgracia, porque en este instante en que el Ecuador tiene una economía alicaída con proyecciones de decrecimiento del PIB del 4,5% antes del terremoto, sin duda alguna no cabe incrementar los impuestos y hacerlo en una cantidad que sin duda alguna excede sustancialmente los costos que va a tener que asumir el sector público en la reconstrucción post-terremoto. Por lo tanto, no se justifica ni por el lado económico ni cuantitativamente en función de una evaluación que todavía nadie le ha hecho sobre cuáles son los costos netos de esta reconstrucción, tanto del sector público como del sector privado. El meollo del asunto es que fue desechada por el presidente y los asambleístas de Alianza País la sugerencia de crear un fideicomiso para manejar estos recursos, propuesta por usted, también por el prefecto Jimmy Jairala, respaldada por el Contralor, por el Código de las Finanzas Públicas, y que el gobierno aplica para pagar con petróleo la deuda a China. Brota entonces una idea en la ciudadanía. Estas contribuciones solidarias, forzosas y alguna inconstitucional como la de las remuneraciones, ¿son para el terremoto o para el déficit fiscal? La propuesta de crear un fondo para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tenía un propósito muy claro y específico: manejar en orden esas nuevas platas de los puestos, entre comillas, temporales, de los créditos internacionales, de las donaciones internacionales y locales y de la venta de activos del Estado. Para que no quede duda que todos los recursos están destinados exclusivamente a la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas como producto del terremoto. El presidente ha dicho que no y da una excusa que no es válida. Dice que no porque no se puede hacer un fideicomiso en el sector público, dado que eso significaría privatizar fondos públicos. Eso no es verdad. El propio presidente de la República promovió el fideicomiso Yasuní ITT, que se iba a nutrir de donaciones internacionales, y como eran donaciones internacionales y como él lo ha dicho, se convierten en fondos públicos, eso eran fondos públicos manejados con un fin específico, la no explotación del Yasuní. Luego cambió de idea, por supuesto. Así que no es válida la explicación, porque el sector público en más de una ocasión ha armado fideicomisos con propósitos específicos, como el caso del Yasuní. En este caso, se justifica la creación de un fideicomiso con un propósito específico: reconstruir Manabí, reconstruir Esmeraldas. Los hechos son los que hablan, y el presidente Correa parece un pupilo aventajado de Maquiavelo, pues la oposición de derecha e izquierda le viene achacando que ha dividido a la familia ecuatoriana
Y de esto ahora fue una muestra evidente la oposición frente al proyecto urgente. Escuchemos lo que dice sobre este proyecto urgente uno de los más radicales opositores de Rafael Correa, Salvador Quispe. Nosotros no es que estemos en contra, lo que estamos diciendo es que debe encontrarse o existen otros mecanismos para poder resolver estos asuntos. Dada la situación del despilfarro de los recursos hechos por el gobierno en estos últimos casi 10 años, hoy planteamos, por ejemplo, o insistimos, porque esto no es nada nuevo, insistimos, por ejemplo, que se revise al menos por 1, por 2 años hasta salir de esta reconstrucción, dada la situación, de cuántos son las utilidades que están ganando los señores Carlos Slim, dueño de Claro. ¿Por qué se le permite al señor Slim y a la otra operadora Movi cerca de 2.000 millones de dólares de utilidades anualmente? No se les hace nada a ellos, pero sí lo más fácil, meterle la mano al pueblo ecuatoriano para estos asuntos. ¿Tiene el presidente Correa inmovilizada la oposición? ¿Por qué no se ejerció ahora el derecho a la resistencia como se hizo contra la reelección indefinida y los proyectos de ley de herencias y plusvalía? Yo no creo que tiene inmovilizada la oposición. En el caso nuestro del movimiento Creo y el caso mío, el día 20 de abril hicimos 4 propuestas para enfrentar la amenaza o la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Primero, que el gobierno dé muestras de solidaridad, ahorrando gastos, priorizando gastos, evitando el despilfarro, controlando aún más la transparencia y la administración de fondos públicos para que esos recursos vayan al fondo de la reconstrucción de Manabí y Esmeralda. Segundo, propusimos un proyecto de ley solidaria, de solidaridad tributaria, para facilitar las donaciones que todos los ecuatorianos están dispuestos a realizar para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Donaciones que no cabe en una desgracia que el gobierno haga un gran negocio donde el donante tiene que pagar un impuesto del 22% porque no puede deducir de la base imponible la donación, y por otro lado el receptor de la donación tiene que pagar un impuesto del 35%. Propusimos eso, propusimos también un proyecto de ley para declarar a Manabí y Esmeraldas en zonas francas, para que tengan un régimen especial jurídico y tributario que incentive la inversión en esas zonas, en Puerto Viejo, en Manta, en todas las zonas de desastre. Y por último, sugerimos también la venta de activos del Estado. Los 2 aviones presidenciales, los medios de comunicación incautados y otras empresas que tiene en manos el gobierno, que las administra mal y que deberían de ser vendidas para evitar un mayor déficit fiscal y utilizar esos recursos para la reconstrucción. Pero hay medios también para hacer las cosas. Bueno, así como hay un medio que es el fideicomiso, hay un medio que es en la oposición o presentar proyectos, sugerencias o ideas que generalmente el presidente no acepta, o el derecho a la resistencia, como se hizo con el proyecto de herencias y plusvalía, y ahí se hizo caso. Pero vea, Alfredo, yo creo que también aquí hay algo de fondo que debemos de tocarlo. El terremoto sucedió el 16 de abril. El 19 de abril ya nos dijeron que costaría 3.000 millones la reconstrucción. Y 10 días más tarde, el 19 de abril, el Semplades dice, vamos a iniciar un proceso de evaluación de daños y valoración de reconstrucción. También el INE nos informó eso. Entonces yo creo que la cifra de 3.000 millones es una cifra como un tiro al aire, es una improvisación, es muy apresurado ese valor. Por lo tanto, ese paquete tributario que ellos dicen generará 1.000 millones de dólares, en mi opinión, exceden mucho los requerimientos del gobierno para la reconstrucción de todos los bienes de propiedad pública, además de que esos bienes debieron estar asegurados y que muy seguramente las compañías de seguros deberían de pagar esas pólizas de seguro y así disminuir el valor de la inversión del Estado en la reconstrucción de los bienes públicos. Pero aquí han puesto las carretas por delante de los bueyes. Dicen que cuesta 3.000, nadie lo puede comprobar, no hay un sustento técnico, y luego envían un paquete tributario, como digo yo, un paquete tributario a la desgracia, porque en este momento no solamente es el terremoto
lo que afecta al Ecuador. No solamente tenemos que reconstruir Manabí y Esmeralda, hay que acometer la reconstrucción de la economía ecuatoriana, Alfredo. Pero aquí hay un problema, que el proyecto urgente no solo que pone impuestos, sino que la primera disposición transitoria autoriza al presidente de la República para que por decreto disponga que el alza transitoria del IVA concluya antes de un año. Parece una autorización de cajón, pero la Constitución ordena en su artículo 118 que la función legislativa se ejerce por la Asamblea, y el artículo 120, numeral 7, determina como atribución y deber de la Asamblea crear, modificar o suprimir tributos mediante ley. Es decir, que el presidente no está constitucionalmente autorizado a hacerlo por decreto. Ahora, esta delegación se llama ley habilitante, existe en la Constitución de Venezuela, pero no en el Ecuador. Además, su origen está en la ley habilitante de 1933, mediante la cual el Parlamento autorizó a dictar decretos con fuerza de ley a Adolfo Hitler cuando alcanzó los poderes supremos. Es una cuestión de principio, puede ser la punta de un iceberg, pues también se metió el asunto de la billetera electrónica a última hora. ¿Es correcto que la Asamblea en este paquete, además de poner impuestos, delegue la función de legislar al jefe de la función ejecutiva? ¿Cuáles son sus consecuencias? Usted lo ha definido con absoluta claridad. Eso no es constitucional. Yo diría, ahí hay gato encerrado. ¿Por qué hay gato encerrado? Porque claro, le dan al presidente una facultad para que juegue políticamente en época electoral. Y ya verá usted cómo, acercada a la campaña electoral, va a utilizar ese artículo para decir, miren lo bueno que soy, ahora les bajo el IVA. Y eso es un manejo inadecuado, eso es una manipulación de la opinión pública. Por otro lado, el dinero electrónico, no cabe la disposición transitoria tercera, el segundo párrafo donde habla que por un año el Banco Central del Ecuador no deberá cumplir con la ley, con el Código Monetario Financiero. Es decir, miren la barbaridad, una ley que dice al Banco Central no cumpla otra ley. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con emitir dinero electrónico sin respaldo. Esto es algo que no lo podemos permitir. Claro, se le acabó el precio, el dinero, los dólares del petróleo, y ahora quieren emitir dinero por el lado de dinero electrónico. Eso no es conveniente. Lastimosamente estamos a la deriva. No hay un modelo económico en el Ecuador. El modelo del correísmo era un modelo que dependía de los altos precios del petróleo, del alto endeudamiento público. Cayó el precio del petróleo, ya no tiene facilidad al endeudamiento público y ahora quiere crear la figura del dinero electrónico, que no es sino una emisión inorgánica. Por lo tanto, los ecuatorianos debemos de estar advertidos y tener cuidado que ese dinero electrónico es el equivalente de unos cromos de un álbum, que es muy bonito coleccionarlo en las épocas del Mundial, pero una vez que termina de coleccionar, para nada, no tiene valor económico, y eso es lo que está pretendiendo el gobierno, meter gato por liebre a través del dinero electrónico. Pero la socialización impuesta por Alianza País para debatir los proyectos de ley, que en la práctica consiste en sesiones de declamación de posiciones, parece que ahora se extienden las medidas económicas, pues la oposición de derecha e izquierda señala que el próximo gobierno recibirá una economía en ruinas, pero el problema no es cómo recibirá Lenín Moreno, Guillermo Lazo o Lourdes Tibán el país, sino qué se hace hoy para evitar que 17 millones de seres humanos no resulten damnificados por el manejo errático de la economía. Lo que se necesita es un cambio político, Alfredo. La solución del Ecuador es un cambio político y por eso en febrero habrá la oportunidad de producir ese cambio político. ¿Y hasta febrero cómo llegamos? Bueno, hasta febrero, en primer lugar, yo creo que el pueblo ecuatoriano debe de tener claro que no estuvo bien haberle entregado el poder absoluto a un gobierno en la Asamblea Nacional. Ahí vemos los resultados. No hay equilibrios democráticos, no hay la posibilidad de lo que sucede normalmente en un parlamento, el debate de una posición con otra posición contraria. Aquí, claro, el presidente de la República hace gala de un control total, no solo de la Asamblea Nacional, sino de los organismos de control, de la Corte Constitucional, de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, y por lo tanto no hay los espacios necesarios que deben existir en democracia, con pesos y contrapesos, con límites al poder del presidente de la República. Y por eso no hay debate sobre una ley tributaria que son impuestos a la desgracia y que no puede confundir solidaridad con impuestos. Solidaridad es voluntario, los impuestos son obligatorios y en este caso perversos, dada la situación económica que se refleja por la pérdida de empleo,
por el incremento del costo de la vida y al final por la pérdida de oportunidades para los ecuatorianos. Por eso tenemos que ver el futuro ahora, la reconstrucción de la economía, la reconstrucción de la relación entre poder político y sociedad civil, que nos ha demostrado luego del terremoto que la sociedad civil está viva, está activa en el Ecuador, fue proactiva, llegó primera, antes que el gobierno, a las zonas de desastre. Por lo tanto, hay que derogar aquel decreto 16 que quiere manipular a la sociedad civil, encadenar a la sociedad civil y restringir la libertad para poder actuar, en este caso, con solidaridad a favor de los damnificados del terremoto. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.